es donde queremos estar siempre, donde encontramos la paz en el lugar santísimo. Es donde podemos ser libres. Es donde tenemos la dicha del perdón ante tu presencia, Señor. Sigue con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 12. El 1 al 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, una vez más elevamos nuestra oración porque anhelamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos instruya en la palabra y que quede impresa en nuestra mente y en nuestro corazón. Que produzca, Señor, ese fruto, Padre mío, al 30, al 60, al 100. Y así, Señor, entrando en el nuevo pacto, escrito está, Señor, que tú pondrás tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón. De manera, mi Dios, que será quitado el corazón de carne y pondrás un corazón de... Será quitado el corazón de piedra y pondrás un corazón de carne, para que andemos en tus estatutos. En otras palabras, Señor, entendemos que será quitada la rebelión, Señor, y será puesta la obediencia a tus mandamientos. Así pues, Señor, te pedimos que en esta mañana se manifieste tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos seguido o tratando de dar seguimiento a lo que es la continuidad del sacerdocio. Es importante entender esto porque a través de los tiempos la misma gente ha querido extinguir la fe en Dios. Y como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, no es necesario que la gente extraña extinga la fe en Dios. Es la misma iglesia de Cristo. Lo que a nosotros nos ocupa son los acontecimientos en el interior de la iglesia de Cristo. Lo exterior es otro tema. Pero nosotros específicamente estamos tratando de erradicar con nuestro testimonio, con nuestras predicaciones, con nuestra fe, con nuestra obediencia, tratando de erradicar el mal que existe en el interior de la iglesia. Y uno de ellos es que la devoción a Dios se ha tratado de extinguir y nadie tan responsable como la iglesia de Cristo de propagar la fe, el conocimiento de Dios o extinguirlo. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad y hemos tratado de entender a través de los acontecimientos en la Biblia. Hemos hecho un breve paréntesis en el capítulo 18 de Números, pero apoyándonos ahora acerca de este capítulo 12 de Génesis. ¿Por qué es necesario la continuidad del sacerdocio? Y ya vimos el caso de Noé, cómo Dios de alguna manera, utilizando la vida de estos héroes de la fe, ha mantenido la creencia en él.
pudiéramos decir la religión, pero no es el término apropiado en la Biblia, sino la fe en Dios, en Cristo Jesús. Y vemos cómo Dios, ya una vez que se valió de Noé, ahora lo está haciendo a través de Abraham. En este capítulo 12 de Génesis, Dios está sentando las bases para que se instituya una vez más el sacerdocio. En el capítulo 11 de Génesis vimos cómo la edificación de la Torre de Babel fue un acontecimiento que también trató de extinguir la fe en Dios. Nosotros, como un término más apropiado, sería que Dios está tratando de instituir el sacerdocio a través de todos los tiempos. Si nosotros repasamos la Biblia de principio a fin, vamos a darnos cuenta cómo es que Dios ha luchado continuamente para que la creencia en Él, la fe en Él, permanezca. Y nunca como en estos tiempos ha tratado de extinguirse la fe. Cada tiempo, cada época ha tenido diferentes maneras para extinguir la fe, pero más en este tiempo, cuando se ha multiplicado más la especie humana, cuando la ciencia ofrece más facilidades para alejarse de Dios, y cuando la rebelión del corazón del creyente se siente más autosuficiente y cree que no necesita al Señor. Pero podemos entonces conocer un poco más de lo que es la vida de Abraham. Es como Dios lo va llevando a través de diferentes lugares para mantener la presencia de Dios en todo lugar, que no se extinga esa fe. Y es necesario que cada creyente donde vaya sea portador del Evangelio, de la verdad de Cristo, porque es la manera en que Dios está tratando de dar a conocer su palabra, la salvación a las gentes, y es la manera de que se instituya de esta manera la fe en Dios. Si no lo hacemos nosotros, también el enemigo está tratando de hacer lo mismo. El enemigo está tratando de confundir como el tema de la Torre de Babel, y el enemigo está tratando de expandir el mal. Así que no es tarea fácil ni que se pueda lograr de la noche a la mañana establecer la fe. Pero Dios lo hace a través de este hombre, empezando con él. Entonces nosotros, para poder compartir a los demás, llevar la verdad hacia los demás, tenemos que estar convencidos nosotros mismos de lo que profesamos, de esa fe, de ese conocimiento, de esa salvación que es en Cristo Jesús. A tal grado debemos estar convencidos que deberíamos estar dispuestos no solo a compartir, sino a morir por nuestros ideales, por la salvación, por la doctrina, por la verdad de Cristo, como ya lo hicieron los mártires, como lo hicieron los apóstoles, incluso a esto. Pero dice el apóstol Pablo que en nuestro tiempo no hemos pagado un precio y no hemos padecido hasta la sangre, es decir, hasta que nos cueste la vida. Así que ahorita no estemos preocupados porque no nos cuesta la vida predicar el Evangelio. Al contrario, ahorita hay muchas oportunidades. Por eso somos bienaventurados. Entonces Abraham, habiendo salido de Ur de los Caldeos, se instala de Ur de los Caldeos hacia Canaán, pero llega a un lugar que se llama Harán. En ese lugar, ahí murió su padre Taré,
Va de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, pero hay una parte intermedia llamada Harán. Esto pues podemos visualizarlos desde un punto de vista práctico. Como hemos venido estudiando, la vida en el desierto es un prototipo de la vida del creyente en esta tierra. Ha de avanzar por esta vida hasta que posea la tierra nueva. Y Abraham estaba haciendo también algo parecido. Abraham iba de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán y se instala en Harán. Ahí en Harán muere su papá. Y desde un punto de vista práctico, podemos entender que muchos, al igual que el papá de Abraham, Taré se llamaba el papá de Abraham, se quedan en el Inter, van rumbo a la tierra prometida, pero se quedan en el Inter. Esto es lamentable. Y muy lamentable. Dice la Escritura que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, yo en tu nombre edifiqué un templo. Mucha gente se quedará a la mitad del camino. Mucha gente se quedará habiendo empezado algo sin terminarlo. Que no sea nuestra costumbre quedarnos en el Inter. Todo lo que empezamos en esta vida tiene que culminarse con un éxito, desde luego. Estamos hablando de las cosas que son benéficas para el ser humano. Entonces, Taré murió en Harán. Ahora sí que no estaba lejos de Canaán, no estaba lejos del reino de Dios. Será muy lamentable que muchos cristianos no están lejos del reino de Dios, pero hasta ahí llegaron. Será muy lamentable entonces que muchos cristianos avancen hacia la tierra prometida, pero no logren llegar. Será muy lamentable. Y todavía tengan la desfachatez, el cinismo, decir: Señor, yo en tu nombre hice esto. Pues sí, pero estabas muy cerca del reino de Dios, pero no llegaste. Por eso dicen que lo importante no es empezar, sino terminar. Lo importante no es convertirnos, sino alcanzar la vida eterna. Lo importante no es haber hecho una profesión de fe en una ocasión, hace años. Lo importante es que preservemos el camino de la salvación y llegar hacia la meta. El reino de los cielos nos habla, la palabra de Dios nos habla de que únicamente llegan allá los vencedores. Pero habrá mucha gente que se quede en el Inter como Taré. Habrá mucha gente que se quedó a la mitad del camino por desánimo, como dice la parábola del sembrador, por desánimo, porque la palabra no cayó en buena tierra, porque las pruebas los ahogaron, por muchos pretextos, algunos porque recibieron las bendiciones, otros porque no las recibieron, pero el asunto es que se quedaron a mitad del camino. Que no sea en nosotros esta lamentable situación. Quedarse a mitad del camino ha de ser muy vergonzoso para nosotros. Y quedarse a mitad del camino es solamente quedarse a observar lo que debieron haber recibido y no lo recibieron por quedarse, por estar
cerca del reino de Dios, pero no llegar. No están lejos del reino de Dios. Pero ¿qué diferencia hay en no estar lejos del reino de Dios a llegar al reino de Dios? No estás lejos, pero ahí te quedaste. Muchos se quedan observando. Y un caso de ellos fue lamentable, el de Moisés. Llegó a la frontera y nada más observó la tierra. Qué triste es esto. En aquel día muchos le verán al Señor, todo ojo le verá, pero nada más lo verán de lejos. En aquel día todo el mundo estará ansioso aunque no todo el mundo, dice la Escritura, que muchos van a aprovechar para reclamarlo cuando lo vean personalmente. Entonces, pero todo ojo le verá y todo el mundo sabrá que ha venido el Señor a levantar a su iglesia limpia, santa, sin manchas, sin arruga ni cosas semejantes. Pero solamente van a observar. Van a estar mirando de lejos la herencia que han perdido. No están lejos del reino de Dios este tipo de cristianos. No están lejos del reino de Dios. Porque tienen el conocimiento de Dios, pero son rebeldes. No están lejos del reino de Dios, porque alguna vez hicieron la profesión de fe, pero ahí sí quedan. Nada más en decir soy cristiano, hasta ahí sí quedan. No están lejos del reino de Dios porque en algún tiempo, en alguna ocasión se congregaron. No estaban lejos del reino de Dios, pero ahí se quedaron. No estaban lejos del reino de Dios. Así le dijo mi Señor a uno de los doctores de la ley, a un escriba, un conocedor de la ley. Le dijo, maestro, esto es la ley, yo lo hago. Sí, si tú lo haces, no estás lejos del reino de Dios. Esa fue la expresión que le dio. No estás lejos del reino de Dios, pero tampoco has llegado. Qué importante que el creyente sepa que no está lejos del reino de Dios, pero no ha llegado. Largo camino le resta, como al profeta Elías. Muchos se comprometieron con Dios cuando se convierten, pero han apostatado de la fe, hasta ahí llegaron. Solo estar cerca de la victoria, pero por desobedientes se quedan en la derrota. No estamos lejos del reino de Dios, pero no lo hemos logrado. Es el caso de la iglesia de Cristo. No está lejos, pero aún no lo ha logrado. Y aún en el mundo creen en o enseñan este tipo para ellos es una filosofía, para nosotros es la doctrina de Cristo. Cuando hay competencias en los equipos, cualquier tipo de deporte, todos quieren el campeonato. Si no es el campeonato, pues ya no. Para ellos es lo mismo, que la competencia es la misma. No han llegado al objetivo. Así nosotros, la iglesia de Cristo. Si no entra a la tierra prometida, lo demás quedó en nada. Solamente en estar cerca del reino de Dios. ¿Cuánto ha de haber llorado Moisés? ¿Cuánto ha de haber lamentado? Observar nada más la herencia y no entrar en ella. Tan es así que le decía, Señor, dame la oportunidad. Yo quiero entrar a poseer la tierra prometida. Y el Señor le dijo, basta ya, Moisés, no me hables más de ese asunto. Qué triste que aún el Señor le llamara la atención y le dijo, no me hables más. Estás cerca del reino de Dios,
Estás cerca de la tierra prometida, pero no tienes el derecho de entrar. Así será en aquel día. Habrá multitudes de espectadores, multitudes, porque todo ojo le verá. Creyentes que solo contemplarán la gloria del Señor, que arrebatará su iglesia. Creyentes que serán testigos de la venida del Señor, pero también creyentes que se quedaron a la mitad del camino por desdeñar los mandamientos de Dios. No hay peor cosa que pecar deliberadamente. No hay peor cosa que desdeñar o menospreciar los mandamientos de Dios. Y todavía aún cuando el malo, el creyente malo, el converso, escarnece, son escarnecedores. Y qué lamentable es que actualmente haya muchos creyentes que solo observan y hasta recitan las promesas de bendición, pero no se reciben por causa de la rebelión. Este es otro aspecto. No estamos lejos de recibir las bendiciones, pero tampoco las hemos recibido. No estamos lejos, pero tampoco las tenemos en nuestras manos, en nuestra vida. No estamos lejos de recibir las bendiciones. Ya hablando en un sentido no de poseer la tierra prometida, sino de las bendiciones. No estamos lejos, estamos bien cerca, pero mientras no las tengamos da lo mismo. Todo por la desobediencia. Todo por la deshonestidad. En este caso Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice: voy a bendecir a la nación, voy a bendecir al mundo entero, voy a bendecir y voy a hacer de ti una gran nación, una descendencia muy grande. Dice la Escritura que para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Así que por medio de un hombre que tuvo fe en Dios, desde ahí salieron multitudes, y de él salió la iglesia de Cristo, de un hombre que obedeció. Así Dios está llamando a que por uno de nosotros sean alcanzadas también muchas almas para arrepentimiento. Ciertamente Abraham instituyó la fe, el sacerdocio, y de él descendieron muchos. Pero nosotros somos llamados también a ser portadores de una fe como Abraham, de un conocimiento de Dios, y que también vengan muchos a la salvación. Ya no está limitado el cielo como lo estuvo el arca de Noé, donde entraba poca gente o un número limitado de gentes. Ahora el cielo está con mucha capacidad para recibir a muchas almas, a los arrepentidos. Es nuestra responsabilidad entonces ir como Abraham, preservar la fe en Dios y alcanzar a muchos. Y este hombre llamado Abraham fue escogido por Dios por una razón. Porque Abraham fue un hombre que tenía un corazón como el de Dios. Porque Abraham tenía un corazón y una visión como la de Dios.
Y el testimonio de este hombre fue inmortalizado, la vida de este hombre fue inmortalizada por esa razón. Porque había que testificar a través de todos los tiempos cómo debe conducirse un creyente, y más ahora, como lo decía, en estos últimos tiempos, cuando de muchas maneras el mundo trata de extinguir la fe genuina en Dios. Somos responsables de que, así como Abraham fue portador de la salvación y del Evangelio, que no se extinga la fe en Dios, el sacerdocio. Si bien es cierto que una de las profecías de los últimos tiempos es que la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios, para que esta profecía se cumpla, está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad que extendamos el Evangelio, que propaguemos la salvación que Cristo dispensa a los pecadores. Por eso fue este hombre inmortalizado. Testificar como lo hizo Abraham. Y empezó el trato de Dios para con Abraham cuando lo separa de sus parientes. Este tema no es nuevo. No es nuevo porque cuando alguien se arrepiente de sus pecados, uno de los primeros padecimientos es dejar lo que más quiere. Lucas 14, 26 al 27 dice: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mateo 10, 36 a 37 dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y Lucas 14, 33 nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este es uno de los requisitos que el Señor nos manda. Abraham no solamente fue probado en el sentido de que ofreciera a Isaac su hijo, también fue separado de su familia. A veces es un mal necesario desprenderse de los sentimientos más íntimos, porque son los que más afectan. A veces es necesario romper el cordón umbilical para poder obedecer a Dios. No debe ser un impedimento y no debe ser un obstáculo ningún sentimiento. Los sentimientos más íntimos, ya lo dice la palabra de Dios: padre, madre, hijos, hermanos, hermanas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niegue lo que más quiera. ¿Por qué Dios está mandando esto? Porque por algún sentimiento, por lo que más queremos, no estamos dispuestos a servir a Dios, a obedecerlo y atender sus demandas. En los requisitos para un sacerdote es que no debería contaminarse con nada. Y habla específicamente también de los seres queridos, porque suele ser que los seres queridos son los que más impiden nuestro acercamiento al Señor.
El creyente es capaz de desobedecer a Dios para obedecer a los seres queridos. Es capaz de servir a los seres queridos y no servir a Dios. Eso se le llama idolatría. Entonces el Señor nos llama y dice, quítense toda idolatría. Fue el primer trato que hizo con Abraham, uno de los primeros. Y vaya que lo trató de manera rigurosa. Le dice, despéjate de todo. Y en el último caso, despréndete de Isaac. Yo me imagino a un Abraham que estaba anhelando tener descendencia. Pero antes de tener la descendencia ya había recibido promesas y ya era un hombre muy rico. Ya Dios lo había prosperado, había recompensado su fe, su obediencia. Y él era un hombre muy rico. Entonces cuando Abraham se ve rico dice, Señor, ¿a quién voy a heredar? Nada más tengo este criado. Y el Señor le dice, pues yo te voy a dar una descendencia muy grande. Y Abraham creyó a Dios y le fue con todo por justicia. Pero ¿cómo es que Abraham cuando es llamado a sacrificar a Isaac, cómo es que iba a sacrificarlo si era lo que tanto anhelaba? Era lo que más quería. Y ese fue una de las grandes obras que hizo, o testimonios que hizo Abraham, desprenderse de lo más que quería y de lo único que tenía, su hijo Abraham, su hijo Isaac. Así el creyente debe dejar lo que más quiere. Y hay otras citas paralelas en los evangelios. Y aquí mismo lo menciona en Lucas, lo que leímos. Si alguno viene a mí y no aborrece, fíjense, no dice que lo deje, que se olvide de él, dice que no aborrece. Es una palabra más dura. Pero a final de cuentas el contexto lo que nos enseña es que no sea un obstáculo al sentimiento más íntimo, que no sea un obstáculo para obedecer a Dios. Y entonces Abraham fue llamado el amigo de Dios porque no escatimó ofrendar a su hijo, ofrecerlo a Dios en holocausto. ¿Cómo es posible que haya tenido este corazón? Cuando Dios le dice, ve y ofrece a mi hijo, dijo, sí, Señor. No le negó el único hijo que tenía. Es como la viuda cuando fue a dar la ofrenda. Da su ofrenda y dice, mi Señor, ven a esta mujer. Ofrendó más que todos. No, pero es que hay quienes dieron más que ella. Dijo, no, porque ella dio lo único que tenía. Ya no tiene para comer. Por eso ella tiene más mérito. Ella no escatimó, todo es para ti, Señor. Abraham hizo lo mismo que Isaac. Iban caminando y le dice Isaac, ¿a dónde vamos? Vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Está bien, va Isaac obediente y llegan a determinado lugar y dice, aquí esperen, vamos a subir el muchacho. Y todavía le dice Isaac, aquí está el altar, papá, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Tú no te preocupes, Jehová proveerá. Prepara Abraham el altar, amarra a Isaac y levanta el cuchillo. En ese momento le dice el ángel del Señor, espero que solamente estaba probando. Dice, hermanos, eso es tener un corazón para Dios, darle lo que más queremos, hacerlo a un lado, que no nos estorbe nuestro fe con el Señor.
Y aquí está el testimonio de este varón, por eso fue inmortalizado. Lo que más quería, Señor, tú quieres que me deshaga esto, me deshago, pero mi comunión contigo no se va a interrumpir por nada. Esos corazones son los que Dios está buscando en este tiempo. Que nada interrumpa su comunión con Él. Isaac también, obediente, no dijo nada. Nada más preguntó, ¿dónde está el sacrificio? El animal para servir. No te preocupes. Y Dios no permite que seamos avergonzados. Dios se proveyó de un animal para el sacrificio. Alabado sea el Señor por estos corazones que no escatiman lo que más quieren. Pero cuando estamos reteniendo, ¿y qué digo yo reteniendo? Un bien. Cuando el creyente está reteniendo el pecado que le impide acercarse a Dios. Cuando el creyente está reteniendo la idolatría, como lo acabamos de ver en esas citas. Ese era un requisito y sigue vigente, que el sacerdote no podía contaminarse por nada, por seres queridos de ninguno. Debería estar recto delante de Dios. Nada debe impedir nuestra comunión. Y esto es lamentable porque a veces Dios tiene que tratar de una manera dolorosa para soltar las ataduras, para romper el cordón umbilical. El creyente tiene esta función como sacerdote y no debe contaminarse, debe ser abnegado, renunciar a los sentimientos más íntimos, porque esos sentimientos lo tienen ligado a la tierra. Y eso es una de las razones por las cuales el creyente, aun cuando no está lejos del reino de Dios, pero esas ataduras le impiden entrar al reino de Dios. Abraham lo entendió y dijo, Señor, nada me va a impedir la obediencia. Y el apóstol Pablo nos dijo, aún no hemos padecido u obedecido hasta la sangre. No nos ha costado la sangre, no nos ha costado la vida, ni la más mínima herida nos ha costado para seguir al Señor. Qué testimonio tan hermoso el de Abraham, el amigo de Dios. Entonces el creyente está atado a lo que más quiere, a lo que más le agrada, a sus preferencias por sus concupiscencias, y en este caso por la idolatría. Es común que entonces el creyente prefiera obedecer más a los seres queridos que a Dios cuando existe este tipo de lazos, este tipo de ataduras. La palabra de Dios, lo mencionaba, no es aborrecer en sí. El contexto nos dice que no sea un obstáculo para ti, que no sea una atadura que te impida entrar al reino de los cielos. Entonces es más común que el creyente se esmere en agradar a los seres queridos que a Dios. ¿Cuánto camino le falta recorrer al creyente en la fe? Despojarse, romper todas esas ataduras. Porque el creyente lo hace de manera consciente, no inconsciente. Ese es otro aspecto. Está consciente de sus actos, está consciente de sus hechos. No lo ignora. Y a pesar de eso, consciente de que los seres queridos únicamente lo buscan para obtener beneficios, sin acercarse a Dios. Aún consciente de eso, prefiere servir. Cuando existe esta atadura, prefiere servir a los seres queridos. El apóstol Pedro nos escribió y dice: el que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció.
Así que cualquiera que obedece más a los sentimientos íntimos, en este caso a los seres queridos, se hace esclavo de los seres queridos, no de Dios. Se hace servidor de los seres queridos, no de Dios. Estamos hablando de 2 Pedro 2:19. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y todo aquel creyente que es vencido por alguna tentación, por alguna atadura, por algún sentimiento, se hace esclavo de ese sentimiento, en este caso específicamente de los seres queridos. Dijo mi Señor en la cita de Lucas que leímos: así que cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto es el costo del discipulado. El creyente, a pesar del tiempo que lleva en el Evangelio, aún está cautivo por sentimientos íntimos, los cuales le impiden obedecer a Dios. En un principio se acarrean las consecuencias de la desobediencia, y luego corre el riesgo de que solamente contemple la tierra prometida como Moisés. Mucho cuidado con esto. El creyente o el discípulo debe avanzar hacia la gloria eterna libre de ataduras. Si todavía hay ataduras, quiere decir que su corazón todavía está en la tierra y no en el cielo. Porque tan solo una atadura nos mantiene cerca del reino de Dios, pero no nos permite entrar al reino de Dios. Y luego dice en la cita que leímos: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Las mismas que leímos. Lucas 14:27. El que no viene, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Literalmente, un creyente en este tiempo, les digo, no cuesta la vida seguir al Señor. Y si costara, pues gloria a su nombre. Pero si en este tiempo no somos capaces de vencer las tentaciones, si en este tiempo no somos capaces de negarnos a sí mismos y de negar los sentimientos más íntimos, pues nos va a acontecer lo que a Pedro. Pedro estaba tan inmaduro en su fe que negó al Señor. Dijo: yo ni lo conozco, ni sé quién es. Así que si nos toca la persecución, ¿qué vamos a decir? Yo ni soy cristiano. Esos sentimientos íntimos son capaces de traicionarnos en el último momento, en el momento decisivo de decir: no soy cristiano. Si no aprendemos a desprendernos en este momento de esas ataduras, porque vamos a estar prefiriendo todavía lo terrenal, aún a sabiendas de que ya son los últimos tiempos. Es como cuando hemos dicho que no obedecemos a Dios hasta que nos conceda tal o cual bendición. Y dice el Señor: es que aunque les conceda las bendiciones, ni así me van a obedecer. Lo habla el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Debemos entender qué tan genuinos somos para andar con Dios. Tener o no tener bendiciones es para obedecer a Dios, para amar a Dios. Él se los dijo a sus discípulos. Les dijo: no, es que aunque les respondan, ni así van a obedecer. Porque ellos le pedían señal y le decían: pues danos bendición, sí.
Lo cierto es que con y sin bendiciones el que es rebelde es rebelde. ¿Sí? Mucho cuidado con esto. Así que el creyente literalmente no es crucificado, pero sí es llamado a crucificar, o es decir, hacer morir las concupiscencias o las pasiones, los sentimientos más íntimos, la idolatría, debe hacerlos morir, porque debe considerar que esto es el precio de un discipulado, de seguir a Cristo, que vayamos libres de ataduras. Esto antes de darnos cuenta que no podemos tener ese encuentro con el Señor, digo, antes de que nos demos cuenta de que no vamos a lograrlo, antes de que nos quedemos a mitad del camino y que solo digamos, pues no estoy lejos del reino de Dios. Y no estamos lejos, pero no lo hemos logrado. Eso que nos quede muy claro y que no traiga consuelo a nuestro corazón, decir, pues yo leo la Biblia de vez en cuando y voy al culto el domingo y oro de vez en cuando. No estamos lejos del reino de Dios, pero todavía no llegamos. Que nos quede muy claro. El libro de Lucas también nos sigue hablando de un constructor. En el mismo capítulo 14 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar el 28 una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Habla de un constructor. Dice que va a edificar una torre. Y hablamos de la torre de Babel. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este constructor interrumpe la construcción por falta de recursos. Y luego el rey no calcula el costo de la victoria, que no calcula el costo de la victoria es derrotado. Y de igual manera, ambos son objeto de burla. Quedarnos a la mitad del camino no es más que un objeto de burla, sin lograr nada, ni en este tiempo ni para la eternidad. Si en este tiempo no lo logramos, menos para la eternidad. Por eso se escribieron los cantos de victoria, porque la victoria es aquí también. Nuestra victoria final será ya en la eternidad, pero aquí también hay que ir, como dijo el apóstol Pablo, de victoria en victoria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Con pruebas, con vicisitudes, con luchas, como sea, pero victoriosos. Así que no pretendamos ser objeto de burla, porque aquel que no calcula el precio del discipulado, luego vuelve atrás. Y el que una vez pone sus manos en el arado y lo deja, no es digno de mí, dijo el Señor. No podemos entonces confiarnos. No podemos entonces permitir
que se haga burla de nosotros, porque luego vienen los vituperios al nombre del Señor. Dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le suplió todo lo que invertiría y supliría cualquier pérdida o carencia. Creyentes como Abraham siguen el camino, pero no se animan por la oposición, ni tampoco escatiman su inversión, la inversión de su tiempo, de su vida en el Señor. ¿Por qué? Porque todo aquel que no renuncia a lo que tiene no es digno del Señor, pero aquel que lo hace tiene su recompensa también. Así Abraham fue recompensado y no se desanimó ni por tentaciones ni por nada. Vemos que Abraham no fue un hombre perfecto, también tuvo algunas debilidades. Sí cometió pecados, pero de todos ellos reconsideró, al igual que el rey David, otro héroe de la fe que fue inmortalizado. Él también tuvo muchos errores, muchos pecados, pero como él mismo escribió en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Y cada vez que el rey pecó, se arrepintió y fue restaurado. Así Abraham, en su imperfección, tuvo un corazón para con Dios. Si nosotros repasáramos los errores, los pecados de Abraham, sí fueron varios, porque aún a pesar de que creyó en la promesa de su descendencia, de que le iban a hacer un hijo, tuvo dudas, y esas dudas fueron objeto de un mal testimonio en Abraham. También dijo mentiras, como cuando llegó a Egipto y que Faraón le preguntó por su mujer. Dijo, no, pues dile que eres mi hermano, no dile que eres mi mujer. Y ahí lo reconsideró Faraón. Le dijo, ¿por qué me andas diciendo si tú eres un siervo de Dios? ¿Por qué me andas diciendo mentiras? Así los incrédulos que nos dicen, ¿por qué te dices cristiano? ¿Por qué andas diciendo mentiras? ¿Por qué contiendes tanto? A ver, ¿por qué? Es una vergüenza entonces que esto también suceda. Abraham superó todas este tipo de cosas. Vemos también que Canaán no era una simple tierra, era la tierra prometida. Tierra donde fluye leche y miel, símbolo de la gloria eterna. Y como era la promesa dada desde Abraham, pues todos se esmeraban en entrar y poseerla. En la travesía del desierto, ¿cuál fue el objeto de atravesar el desierto? Porque iban a la tierra prometida, libres de la esclavitud, tierra donde no tenían que trabajar. Ya estaba todo hecho. Dijo, no vas a tener que edificar, les dijo el Señor, no vas a tener que edificar ciudades porque ya están edificadas. No vas a tener que trabajar la tierra porque ya está trabajada. No vas a tener que llenar tu casa de bien porque ya están llenas de todo bien. Ya está todo hecho. Solamente te encargo que camines conmigo en este desierto estos 40 días. No se pudieron. No se pudo. Y esa tierra es la que todo mundo anhelaba, porque era un símbolo de la gloria eterna. Y todos se esmeraban en poseerlo. Así el creyente debe entender que su salvación es de valor incalculable y debe esmerarse por poseer esa tierra, que no vaya a quedar como los israelitas a mitad del camino. Hemos sabido y mencionado muchas veces, la generación que salió de Egipto no fue la misma que entró a Canaán. Fue la siguiente generación, por la desobediencia.
por la rebelión que había tenido el pueblo a través de todo el desierto. Empezaron mal y terminaron mal. Vemos también, según el capítulo 12 de Génesis, lo que estamos estudiando. Nos dice la escritura que Abraham era un hombre muy rico, recompensa de la obediencia. Un hombre muy rico. Y luego de regresar de Egipto se instala en Betel. Ahí también lo primero que hace, su altar. Habla esto del sacerdocio, dando la gloria al Señor. Pero vemos cómo Abraham no fue perturbado. Miren, hay mucha gente, los cristianos somos muy dados a dejarnos perturbar por cualquier cosa. Hay gente que sufre porque no recibe las bendiciones y hay gente que sufre porque las recibe. O se perturba, no sufre, se perturba. Abraham era un hombre que ya era muy rico y no perdía su devoción. Él seguía practicando el sacerdocio. Ya estaba bendecido. Muy bendecido. Y todavía no nacía Isaac. Isaac nace hasta el capítulo 18, aquí estamos en el 12. Y este hombre no dejó que su corazón se perturbara, su fe se perturbara por las riquezas. Al contrario, fue una oportunidad más para afirmarse en la fe, porque tenía un corazón para con Dios. Y es como lo que acabo de mencionar. Caso contrario de muchos cristianos, sin ser ricos se alejan de Dios. Han puesto el corazón en las riquezas y truncan el propósito de Dios de dar continuidad al sacerdocio. Lástima que muchos se alejen sin ser ricos. Abraham, ni siendo rico, ni antes de ser rico, se alejó de Dios. También Lot era muy rico, dice la Escritura. Lot también prosperó. Pero vemos el testimonio de Abraham. Él era tío de Lot, porque el papá de Lot ya había muerto. Entonces, él sale con su sobrino, su esposa, sale con alguna gente. Y ya cuando eran ricos, fíjense cómo se entendieron. Cuando no eran ricos se entendieron muy bien. Cuando andaban de vagabundos, cuando salieron cuando salieron hacia Arán, cuando tuvieron de Arán a Canaán, todas las travesías anduvieron juntos. Pero el problema entre Lot y Abraham empezó cuando fueron ricos. Ahí empezó la división. Capítulo 13 de Génesis dice: salió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y el 5 lo dice también: Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, cosa que antes no tenía. Entonces en los sufrimientos eran parientes, eran amigos y eran unidos. Pero ya cuando son ricos, la riqueza fue causa de la discordia. Se separaron. Hubo altercado entre los
pastores, y de buena manera se pusieron de acuerdo. Y Abraham, como era el experimentado, como era el responsable de aquella relación, sabiamente dijo: mira, escoge el lugar que quieres. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vas al norte, yo voy al sur. Yo voy a hacer lo contrario a lo que tú digas. Escoge. Y Lot escogió toda la llanura del Jordán. Y dice aquí el capítulo 10: y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda la tierra era de riego como huerto de Jehová. Dijo: esta es la tierra que yo escojo. Dijo Abraham: adelante, no te detengas. Se instaló, fue haciendo tiendas. Sin percatarse de que con esas tiendas fue a dar hasta Sodoma. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces el creyente empieza a caminar y no se da cuenta que va hacia el mal y no hacia el bien? Pensando en las cosas de la tierra y no se fija que están las celestiales de por medio. Entonces, Abraham y Lot fueron unidos, fueron amigos y fueron parientes cuando estuvieron, podemos decir que pobres, o a lo mejor no pobres, sin tener riqueza. Pero en el momento en que son ricos, ahora sí se separan. Porque las riquezas son la causa de la discordia. Y en este mundo, si algo causa contienda, son las riquezas o el deseo de tener lo material. El rico oprime al pobre por causa de la riqueza. El más fuerte se enseñorea del más débil por causa de las cosas materiales. El malo se enseñorea del bueno también por pelear lo material. Y es aquí donde se genera la discordia, la separación. Es aquí donde se generan las clases sociales. Y Abraham entendió que no debería devolver mal por mal. Y entendió lo que dijo el apóstol Pablo: en cuanto esté de nuestra parte, debemos estar en paz con todos los hombres. Y él prefirió estar en paz con Lot. Dijo: ¿para qué me voy a pelear con Lot? Escoge lo que tú quieras. Pero ¿cómo no iba a entender Abraham esto si sabía que Dios estaba con él? Abraham era un hombre espiritual dentro de lo que cabe, y Lot era un inmaduro todavía. Entonces nos damos cuenta cómo las riquezas generan discordia, generan clases sociales. No es que sea malo. Mi Señor le dijo, cuando lo cuestionaron, dijo: ¿cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos? Más fácil que entre es un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. Y lo pensamos literal: un camello por el ojo de una aguja, esto es imposible. Pero si pasa, dice el Señor. Camello se le llama el nudo. Si ustedes traen un hilo y traen un nudo, lo estiras y puede pasar el nudo, mientras no se rompa el hilo. Entonces al nudo se le llama camello. Se le estira y ya pasó un camello por el ojo de una aguja.
Qué fácil entendemos la palabra de Dios. A eso se refería mi Señor. No crean que van a meter el camello con todo y joroba por ahí. Es más fácil que algo se adapte a una cosa pequeña, una cosa difícil, más no imposible. Dice, es que ese no es el problema, la riqueza, dijo mi Señor. El problema es que pongan su corazón en las riquezas. Ese es el problema. Así que todos los ricos, bienvenidos al reino de Dios, y los pobres, y todos. Por mi Señor no hay diferencia. Esto que nos quede claro para no generar más discordia. Pero esa discordia es lo que comentamos, ha generado diferencias en clases sociales, todos. Y mucha gente procura la paz o quiere la paz, pero no aporta nada para que haya paz. Entonces todo lo que queramos que se haga, pues vamos aportando nuestra parte para que se cumpla. Si queremos que el reino de Dios se expanda, pues tenemos que aportar nuestra parte. Que ya no sea causa de discordia absolutamente nada. Vamos poniendo nuestra parte y el reino de Dios se establece. Que ya la riqueza no sea discordia, si hay o no hay, si tenemos y no tenemos. Y el día que seamos ricos tampoco vamos a pelearnos con los demás, ni vamos a dejarles de hablarles. Vamos a saludarlos. Y si otros se enriquecen y nosotros no, también seamos amigos, que no haya discordia por causa de las riquezas. Recordemos también lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que no es malo tenerlo, sino el amor al dinero. Y hay muchos cristianos que se alejan de Dios por causa de la codicia, porque no estaba el corazón con el Señor, sino con su codicia. Y esto obviamente da lugar a la blasfemia de los enemigos. Aquí vemos también el testimonio de un tío y su sobrino, donde Lot va poniendo sus tiendas y llega a Sodoma. Lot subestimó o no quiso entender que él se conducía hacia el mal. Lo que aparentemente es bueno para nuestras vidas nos conduce al mal cuando es mundano, cuando es terrenal. Por eso debemos tener muy en cuenta esto. No pongamos nuestros ojos como Lot en lo que aparentemente es bueno. Tengamos un sentir como el de Abraham, que siempre buscó de Dios y siempre procuró dar el testimonio del sacerdocio de la fe en Dios donde quiera que iba. La tierra llena de pecado, Sodoma. Vemos lo que dice el profeta Ezequiel, lo que dice el profeta Oseas. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma? Vemos algunos pecados: soberbia, saciedad de pan, ociosidad y la indolencia. Estos pecados son los que no vio Lot. Y estos pecados son los que conducen a la perdición. Aparte, era una ciudad muy violenta. Era una ciudad de sodomitas.
Pero el profeta Ezequiel menciona nada más esto y Oseas. A lo que vamos es a lo siguiente, porque los cristianos o en la iglesia de Cristo puede ser que no se practique el sodomismo, puede ser que no se practique la violencia, pero los otros pecados que menciona el profeta Ezequiel, la soberbia, la saciedad de pan, la ociosidad y la indolencia, esos puede ser que sí se practiquen. No menciono a los otros aquí porque ya es conocido y como digo, es posible que no se practiquen en el interior de la iglesia de Cristo, pero mucho cuidado con lo demás. Soberbia, saciedad de pan, ociosidad e indolencia. La indolencia es que no se ocupaban. Ezequiel 16. Vamos a casi ese. Espérame. ¿16:49? Sí, 49. Y Oseas 13:6. Esos pecados que es posible que sí se practiquen en el interior de la iglesia de Cristo son los que vamos a poner atención. Porque esto es lo que llevó a la perdición a la ciudad de Sodoma. Y ya conocemos el desenlace. Y esto por lo que venimos insistiendo, la saciedad de pan, la soberbia, la ociosidad y la indolencia. Otra vez, Dios no está reñido con el alimento, al contrario es lo que promete. Pero cuando ya hemos perdido el piso, cuando ya el corazón del creyente se hace insensible por estos pecados, hay peligros y graves. Cuando ya una sociedad vive, o en el caso de la iglesia de Cristo vive con estos pecados, es muy peligroso porque se está edificando nada más para la perdición. Cuando se edifica solamente para complacer la carne y no al espíritu. Cuando el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida son los únicos que se mantienen en el corazón del creyente. Vemos que entonces los propios pecados que vio Lot son los que lo echaron a perder ahí. Tuvo un tío que lo rescató, un tío que todavía, cuánto amaba a Abraham, lo cuidó tanto, que todavía fue y lo rescató primero del cautiverio de los reyes que fueron a pelear contra Sodoma, y luego después del castigo de Dios, porque ya estaba decretado. Hasta en tanto ve Lot el pecado que ya estaba a punto de llegar con él de destruirlo, se le cae la venda de los ojos. Y es cuando sale huyendo de Sodoma, con la historia conocida de que los ángeles llegan y hablan con él. Y a manera de conclusión, pues debemos estar alertas en lo que escogemos. María escogió la mejor parte, Marta no. Abraham no escogió, no escogió la peor parte, y Abraham solamente esperó en Dios porque Dios estaba con él. Hay quienes eligen alejarse de Dios y han hecho la peor elección, lo que conduce a la perdición, lo que les roba la paz.
los mismos pecados a donde fue a dar Lot son los que lo iban a destruir. ¿Y qué cosas? Llegó a Sodoma, edificó, vivió, y todo lo que edificó fue consumido por el fuego. No se trajo nada, ni siquiera una maleta. Salió huyendo de ahí. Todos sus años de esfuerzo me quedan ganados, todo lo que él defendía, sus ganados, ahí quedó. Ese es el caso del creyente. Este testimonio está escrito para que no caigamos en esos errores. Que todo lo que edificamos para la carne se va a consumir por el fuego. Pero cuando edificamos para Dios, eso es lo eterno. Nuestras elecciones, lo que elijamos, debe ser siempre pensando en Dios. Y por último, la devoción de Abraham pues es algo notorio, algo que se testifica a través de toda la palabra. Y de este hombre, a partir de aquí, siguió hablándose de él toda la Biblia. El testimonio de Abraham. Y luego ya Dios recibe cuando ya Lot agarra su camino, Abraham se queda ahí. Y llega otra vez la presencia de Dios Espíritu Santo a su vida. Y le dice, voy a confirmarte lo que te prometí. Esta es la tierra, aquí la tienes, te voy a bendecir. Lot estaba tan afanado en su elección, tan apegado a la material, pues que ya emprendió su camino y Abraham se quedó esperando en Dios. Es ahí donde llega el Señor con gente que está libre de afanes, con gente que está libre de perturbaciones, con gente que está esperando en Dios. Y llega y le habla. Cuando uno está abrumado por las cosas, es difícil oír la voz de Dios. Por la turbación que hay en la cabeza, y eso genera confusión, y a veces ya no se puede oír la voz de Dios. El testimonio de un hombre apacible es perceptible a la voz de Dios. Aquí está otra de los testimonios de Abraham, otra de las virtudes. Un hombre apacible y siempre está oyendo la voz de Dios. El hombre espiritual ha de percibir lo espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, dijo el apóstol Pablo. Y el creyente carnal no percibe la voz de Dios y hace malas decisiones, como lo hizo Lot. Y también el capítulo 13 termina mencionando que Abraham edificó otro altar. Después de que el ángel del Señor, que el Señor mismo llegó y le habló, dice que edifica un altar más al Señor. Testimonio y continuidad del sacerdocio. En estos últimos tiempos, cuando la humanidad y la iglesia de Cristo están inmersos en sus afanes, es cuando se requiere la continuidad del sacerdocio. Es cuando se requiere que se conozca al Señor, que haya creyentes de oración, de obediencia, de santidad, lo que venimos estudiando, que vivan en su primer amor, que anuncien el Evangelio, gentes como Noé, gentes como Abraham, y el máximo ejemplo como Cristo el Señor. Este tipo de gentes los necesita la iglesia de Cristo y los reclama Dios.
Dios está buscando este tipo de gentes. Ojalá y podamos ser de estos. La gente que necesita la iglesia de Cristo y la gente que Dios anda buscando. ¿Quién dijo yo? Vamos a ver. ¿Quién dijo como el profeta Isaías? ¿Quién dijo como el profeta Samuel? Habla que tu siervo oye, solamente da las órdenes. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Es una bendición, Señor, poder escuchar los testimonios de tus hijos, porque nos damos cuenta que desde la antigüedad, Padre mío, has tenido el cuidado de que se conozca tu nombre, de que se conozca, Señor, la verdad. Desde tiempos antiguos, Señor, la salvación para las almas ha sido prioridad. Y nuestra responsabilidad como hijos tuyos es la continuidad de la fe, del conocimiento de ti, Señor, lo que conocemos como el sacerdocio. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos hace sensibles a tu llamado, porque sentimos, Señor, que debemos esmerarnos. Nos damos cuenta que no estamos lejos de tu reino, pero tampoco lo hemos logrado. Nos damos cuenta, Señor, de que nos hace falta todavía avanzar mucho más y que esto requiere más diligencia en nuestros corazones. Señor, que así tu palabra se quede impresa en nuestra mente y en nuestro corazón y que produzca en nosotros, Señor, el esfuerzo y la dedicación, la consagración, Señor, para cumplir tus mandamientos. Son los últimos tiempos, Señor, y en los cuales tenemos esa grande responsabilidad. Abre, Señor, la puerta que nadie cierra, la puerta del Evangelio. Ábrela, Señor, puerta grande y eficaz, porque cada uno de nosotros ya no es ignorante. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad, tiene ministerio, tiene dones. Y es el tiempo, Señor, de ponerlos a tu servicio. Es el tiempo, Señor, de llevar la buena nueva. Tu gracia, pues, y tu bendición esté con nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.